Un saludo, amada iglesia, un saludo, estimados hermanos que nos animan con sus comentarios y que cada encuentro están conectados, nos están haciendo saber sus impresiones al respecto. Así que, y a cada uno de ustedes que se han estado sumando a estos encuentros, les queremos saludar y les queremos agradecer también por sus aportes a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Hoy queremos iniciar una serie, la iglesia que Dios desea, y está basado en las iglesias del libro de Apocalipsis. Y hoy queremos hablar acerca de la porción de este libro que se dedica a la iglesia de Éfeso. En esta sección del capítulo 2, los versículos del 1 al 7, habla acerca de una iglesia que esté caracterizada por el amor. El deseo que el Señor tiene de su iglesia es que el amor tenga o cumpla una de las funciones esenciales en la vida de la iglesia. Es por eso que le invitamos a que se nos una y podamos juntos pues orar pidiéndole la dirección al Señor y compartir de este tiempo de estudio en su palabra. Padre, estamos agradecidos de tu presencia y suplicamos, oh Dios, tu bendición y tu cuidado para con nuestras vidas. Oh Padre Celestial, bendícenos y permite que podamos, oh Dios, aprender de tu palabra, que todos juntos podamos acercarnos cada vez más a la bendición que tú tienes para nuestras vidas y que nos llenes, oh Dios, de tu gracia, de tu luz y de tu cuidado. En el nombre de ti oramos. Amén. Una iglesia que esté caracterizada por el amor. Se habla mucho acerca de este sentimiento tan espectacular, tan extraordinario que es el amor. Se ha dedicado, de hecho, un día a celebrar el amor de Dios, o algunos pues hacen lo referente al amor entre los seres humanos. En esencia, el amor cubre un sentido muy amplio de las relaciones humanas y es algo extraordinario que pueda estar siempre presente. Y es el deseo del Señor que su iglesia pues sea una iglesia amorosa. Cuando Juan le habla o transmite el conocimiento del Señor a la iglesia de Éfeso, en esta carta que comienza ahí en el capítulo 2, en el versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene los 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Es decir, esta es la expresión que Juan está usando en su epístola o en su libro para mostrarnos o dirigirse a la ciudad de Éfeso. ¿Qué es la ciudad de Éfeso? ¿Cómo podemos conocer un poquito más en detalle lo que acontecía en esa zona geográfica? La ciudad de Éfeso tiene una historia muy variada que se remonta mucho antes de la escritura de esta carta. Es una ciudad próspera, posiblemente, o la arqueología demuestra que estaba rodeada de murallas, y una ciudad bien protegida. Su riqueza fundamental venía del comercio, era por su ubicación, un puerto marítimo que servía precisamente de vías de acceso. Venían desde todo el imperio a traer sus mercancías, las depositaban, las revendían. En fin, el comercio era un elemento muy próspero en la ciudad de Éfeso, y eso facilitaba que esta ciudad pues tuviera un renombre y una importancia tremenda en aquella época. La religión era muy notoria también en la ciudad de Éfeso. En esa ciudad se había destruido un templo por causa del fuego, y luego fue reconstruido un templo dedicado a la diosa Artemisa, Diana también para los romanos, y estaba servido o estaba atendido por innumerables sacerdotes y sacerdotisas. Es decir, que en Éfeso este templo tenía una importancia tremenda.
de tal es así que se le consideraba como una de las 7 maravillas del mundo. Los efesios también construyeron un teatro, un anfiteatro enorme que podía albergar 24.000 personas, lo que para su época verdaderamente era una joya en cuanto a arquitectura y diseño y demás. Esta es una ciudad que tenía una población superior a los 200.000, era una ciudad grande para la población de esa época en el mundo. La ciudad de Éfeso, en cuanto más con relación a su ubicación geográfica, estaba situada a orillas del río Cayster, que finalmente se fue llenando de sedimentos y fue llevando a estos sedimentos hasta el puerto, y se convirtió este puerto en algo inservible, es decir, disminuyó la profundidad, y ya el comercio de Éfeso comenzó a declinar y comenzó a perder la relevancia o importancia que ella tenía en el comercio. Recordemos que el tráfico marítimo en ese tiempo era muy fuerte, y al puerto pues limitarse en este sentido, pues la ciudad pierde un poco de su ingreso, y también su comercio se ve afectado. Éfeso, a pesar de todo, seguía siendo un centro comercial, y en especial continúa bien marcado su intención religiosa, es decir, un objeto religioso importante, y llegó a ser, como nos dice Hechos capítulo 19, versículo 24, en un centro administrativo del Imperio Romano. Es decir, que eso es un poco con lo que tiene que ver con la vigencia de este texto. Tal es así que dice en Hechos capítulo 19, versículo 24, porque un platero llamado Demetrio, que hacía platas en el templecillo de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices. Es decir, que el crear o construir estas pequeñas miniaturas, pues era parte del negocio que tenían en la ciudad de Éfeso. En el versículo 31 también habla acerca del teatro, que acabamos de mencionar. Dice: también algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentara en el teatro. Todo en el capítulo 19 de Hechos, donde se describe un poco más lo que sucedía en la ciudad de Éfeso. En el 38 del propio capítulo dice que si Demetrio y los artífices están con él, tienen pleito contra alguno, audiencia concedan, y por cónsules hay, acúsense unos a otros. Es decir, que como centro administrativo tenía toda esta legislación vigente, y se está encomendando que se sujetaran precisamente a ello. Tal era el impacto religioso que tiene Éfeso, que esta fue una de las ciudades donde se construyó un templo para promover la religión imperial, es decir, la religión que Roma proponía. La ciudad dedicó ese templo a los Sebastoi, que es otro nombre que se le da a la familia de Vespasiano. Tito y Domiciano también fueron rendidos culto en ese lugar, y como era costumbre, se nombró a guardianes en el templo para que supervisaran y tuvieran cuidado del culto al emperador, que Roma pues proponía también. Eso hacía que tuviera una estrecha relación entre Roma y Éfeso. Más aún, los perfectos romanos obligaban a la gente a rendir cultos, al César, con la frase: el César es Señor. Entonces, esto es un poco más de la historia que la ciudad de Éfeso pues tenía, y ahí nos podemos ubicar más bien con relación a cómo la iglesia a qué se podía enfrentar la iglesia, y que exactamente le está encomendando Juan, o el Señor a través de Juan, en esta carta. Los cristianos no querían poner a César por encima de Cristo. Ellos tenían el lema, recordemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, Jesús es el Señor. Ese era el lema de la iglesia. Y en Éfeso se proclamaba que César era el Señor.
ya ustedes pueden apreciar que había una estrecha contradicción, una marcada contradicción en cuanto a las creencias que motivaba pues estos conflictos que aparecen también en Éfeso, aparte de la idolatría que había hacia la diosa Diana o Artemisa también. En consecuencia, ellos sufrieron persecución por cada una de estas creencias que eran diametralmente opuestas a lo que la ciudad de Éfeso había tenido por tradición. Mirando un poco el nivel de moralidad de los habitantes de Éfeso, era notoriamente bajo. Tal era así que se caracterizaban por ser viciosos, supersticiosos, ruines, violentos. Y según el filósofo Heráclito, escribió que la moralidad del templo era peor que la de todas las bestias. ¿Por qué? Y mire con quién lo compara, con los perros. Dice, porque aún los promiscuos perros no se mutilan unos a otros. Los promiscuos perros no se mutilan unos a otros. Eso habla exactamente de la inmoralidad que existía en todos estos sacerdotes y sacerdotisas que profesaban o llevaban adelante el culto a la diosa Diana o Artemisa. El saludo a estos creyentes en lo que se puede llamar la iglesia madre, que en este versículo 1 del capítulo 2 pues aparece. Posiblemente estos primeros conversos fueron judíos que aparecen en el libro de los Hechos, eran judíos temerosos y que estuvieron en el momento de aquel tremendo discurso de Hechos capítulo 2 versículo 9, y que luego regresaron a la ciudad pues trayendo las buenas nuevas de lo que había acontecido en aquel lugar, y también pues para la predicación de Pablo en ese sitio. Pablo usó a la ciudad de Éfeso también como un centro de reclutamiento misionero y un centro de gran alcance. Encontramos en Hechos capítulo 19 versículo 9 donde Pablo parece que tenía alquilado un espacio o toda la escuela de Tiranno, y desde ahí salieron muchos misioneros que estuvieron llevando la palabra por todo el Asia Menor y por innumerables regiones. Esta fue, pudiéramos decir, el primer seminario o una de las primeras escuelas de discipulado que se establece en la región. El saludo que aparece en el versículo 1 viene de parte de uno que tiene en su mano las 7 estrellas. Y este es un elemento clave que tenemos que tener presente cuando hablamos de las iglesias del Apocalipsis. Estamos siguiendo 7 pasos que son exactamente los mismos pasos que son comunes a las 7 iglesias. En primer lugar, en los 7 elementos usted va a encontrar un saludo, y ese es el saludo del que hemos estado hablando en las diapositivas anteriores. Ahora aparece un recuerdo de aquella visión que tuvo Juan estando en la isla de Patmos y que le hizo caer postrado. Hay ciertos elementos que se recalcan, que se reafirman a cada una de las iglesias. Es decir, aquella espada de 2 filos, el candelero de oro y otros más, pues van a ser siempre los distintivos que van a estar marcando el mensaje de las 7 iglesias. Esto es un dato curioso y estamos usando esta curiosidad como base para hacer el bosqueo de este estudio de la palabra de Dios. El aspecto de la aparición que aparece pues mostrado aquí es el que tiene en sus manos las 7 estrellas. Las 7 estrellas pues aparecen reflejadas en esta es la manera en la cual a la iglesia de Éfeso se le muestra de parte de quien viene el mensaje y la persona que le está saludando. Y aunque la iglesia en Éfeso es la primera entre las 7, a su pastor se le coloca al mismo nivel. Es decir, aquí las 7 estrellas simbolizan a los líderes, a los pastores de aquellas religiones, de aquellas iglesias, se le colocan en el mismo nivel de las 6 restantes. Jesús dice que los sostiene a todos en su mano protectora, porque no es solo un encargado, sino que es también un custodio del buen funcionamiento de la iglesia. Entonces el Señor los está protegiendo de una manera
extraordinarias, lo cual aparece simbolizado con el que tiene las 7 estrellas en su mano. El Señor tiene a sus líderes en sus manos y les cuida y les protege extraordinariamente. La palabra tiene un significado que Jesús detenta poder y autoridad para proteger a su siervo. Ofrece ese poder y esa autoridad para proteger a su siervo. Estamos bien cuidados en las manos del Señor. Juan capítulo 10, versículo 29 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie les puede arrebatar de mi mano. Así de estrellas, los líderes, nadie les puede arrebatar de las manos del Señor. Esto nos llena de esperanza, nos llena de fuerza el saber que el Señor está protegiendo a sus líderes y de esa manera también está protegiendo a su iglesia. De hecho, todo el pueblo está en las manos de Dios para que nadie le pueda hacer daño. La iglesia es una creación preciosa a los ojos del Señor y Él no va a permitir que nadie la dañe. Habíamos en esta semana hablado acerca de la manera en que en el libro de los Hechos se muestra la protección que Dios tiene en las diferentes persecuciones para con su iglesia. Y aquí vemos la manera en que Dios se está mostrando a la iglesia de Éfeso en la protección de sus líderes y en la protección de la iglesia misma en esos primeros tiempos. Es por eso que la expresión que se muestra más adelante tiene que ver con el cuidado de la iglesia en sentido general, no solamente de los líderes, y que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto, que son, ¿qué? Los miembros de la iglesia. Los 7 candelabros se representan a las 7 iglesias del Asia Menor, y eso, los ojos de Jesús están continuamente caminando, transitando sobre la iglesia del Señor. Porque la iglesia es la esposa que espera a su esposo, a su amado esposo, y permanece fiel. Y este es el cuidado que el Señor está haciendo sobre su iglesia para que se mantenga honesta y pura en ese proceso en el cual Él va a regresar y va a desposar a la iglesia del Señor. El símbolo o el simbolismo que el texto nos muestra es decir, que Cristo desea que la iglesia tenga una luz brillante, los 7 candelabros de oro. Los candelabros son para iluminar, eran los focos de aquel tiempo, servían para iluminar. La iglesia del Señor está protegida para que su luz no sea apocada o empequeñecida, sino que al contrario, la luz de la iglesia de Jesucristo esté reflejando y llegando cada vez más a diferentes lugares y puedan ser corridas las tinieblas, las tenebrosas tinieblas sean o ofrezcan su lugar a la luz hermosa del Evangelio de Jesucristo. Esa es la función de la iglesia del Señor. El versículo 2 de este versículo sigue también este patrón que pudiéramos llamar en cada una de las epístolas, y es, de las 7 epístolas me refiero, y es que específicamente hay una evaluación de la salud espiritual. Una vez que el Señor le saluda, una vez que les muestra uno de los rasgos que aparecen en la aparición que Juan tiene, ahora hace una evaluación de cómo está el funcionamiento de la iglesia. Y ese funcionamiento o evaluación específicamente en la iglesia de Éfeso se encuentra en el versículo 2. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes sufrir a los malos, y que has probado a los que asimismo se llaman apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta es parte de la evaluación que el Señor está haciendo sobre la iglesia de Éfeso. Jesús está diciendo sencillamente que Él sabe, o simplemente que Él sabe su obra. Afirma que tiene un conocimiento minucioso de todo lo que está aconteciendo en la iglesia de Éfeso, lo cual evidentemente sucede para cada una de las iglesias en el mundo entero. El Señor está consciente de lo que está sucediendo en medio de su pueblo. Afirma en el caso de Éfeso que tiene un conocimiento minucioso de lo que hacen, y que no hay nada que esté escapando de la atención que Él tiene sobre esa iglesia. Alaba a los efesios como resultado de 3 sustantivos, ¿no?
sus obras, su trabajo y también su paciente resistencia. De esta, pudiéramos decir, evaluación de salud espiritual, hay tres elementos clave que el Señor resalta en la iglesia de Éfeso, y son las obras, el trabajo y la paciencia y resistencia con los que ellos llevaban adelante. También el pronombre posesivo tú es significativo, y con su repetición se enfatiza la labor y la actitud. Tú. Se enfatiza la labor y la actitud. Este pronombre está también en singular. Y el empleo del singular significa en este texto que el pastor Jesús está dirigiéndose a la responsabilidad y bienestar de la iglesia, pero también conoce Jesús singularmente a cada uno de los miembros. En otras palabras, individualmente el Señor tiene un conocimiento de lo que cada uno de esos miembros están aportando a esa salud espiritual global de la iglesia. Somos los órganos, somos parte del cuerpo. El Señor está evaluando el cuerpo, pero está también mirando a cada uno del significado que estos miembros en particular aportan a la salud espiritual del cuerpo de completo, pudiéramos decir, específicamente en la iglesia de Éfeso. Lo cual también sucede para la iglesia actual y para cada uno también de nosotros. Estamos delante del Señor y Él está también evaluando nuestras vidas en lo que estamos haciendo. El sustantivo obra que aparece aquí incluye todo lo que se puede interpretar en el sentido de acciones, tanto buenas como malas. Tanto buenas como malas. En este caso se insiste más en el aspecto positivo que en los términos negativos. Las buenas obras consisten por un lado en el trabajo y por el otro en la paciente resistencia que ellos han hecho ante el embate de toda esta situación social que impera en el contexto de Éfeso, y que la iglesia tiene que mantenerse firme para poder enfrentar no solamente la persecución, sino también la idea de los habitantes del lugar, que tienen ideas muy contrarias a lo que ellos suponen. El trabajo incluye tanto el trabajo físico como el trabajo mental, y ambos pueden exigir agotamiento. Usted se puede agotar mental y también físicamente. Es decir, su evaluación y por qué el Señor está tan contento con lo que está pasando en Éfeso, dice: por oponerse a los malos. Parte de la labor que ellos estaban haciendo es que se estaban oponiendo a los malos, posiblemente a la idolatría que había en la ciudad de Éfeso, posiblemente al culto al emperador que se estaba realizando, o en sentido general, su abierta enseñanza en contra de la inmoralidad que se vivía en la ciudad de Éfeso y que Heráclito nos acaba de describir tan gráficamente. Sin duda la fatiga de cada uno de los miembros había sido tal pero habían actuado con paciencia y resistencia, así continúan perseverando en el conflicto de lucha, y el Señor les está alabando sencillamente por eso. Les está diciendo que han actuado con una paciente resistencia. ¿Qué significa paciente resistencia? En este versículo es la cualidad interna que se expresa en la espera de Jesús, en cuya ausencia el creyente da testimonio y persevera en ese mismo sufrimiento que Jesús padeció ante los fariseos, ante los saduceos, ante toda aquella turba que no lo entendió en muchos casos. La iglesia de Éfeso está haciendo exactamente lo mismo, está manteniendo la luz del evangelio en aquel lugar, a pesar de que las tinieblas amenazan con cubrirla o opacarla, o no dejarla brillar en toda la intensidad que ellos pretendían hacerlo. Es que el cristiano que hace buenas obras por medio de un esfuerzo externo es resultado de una paciencia interna. Es incapaz de soportar a los malos con quienes convive, porque sus convicciones sencillamente no le permiten hacerlo. El verbo griego que se usa aquí es el verbo duñé, que se traduce o puedes en singular. Es decir,
las personas cuyo corazón está verdaderamente dedicada a servir al Señor no dan cabida al mal, y a quienes de forma voluntaria lo hacen. Se mantienen apartados del mal. Y esta es la manera en que el Señor está evaluando el trabajo de la iglesia de Éfeso. Los cristianos en Éfeso se encontraban con misioneros itinerantes que ingresaban a la iglesia y con todo descaro, pudiéramos decir, se llamaban apóstoles. Es lo que el versículo 2 nos está diciendo. Estos misioneros itinerantes, algunos se llamaban que eran apóstoles, se llamaban a sí mismos, como dice el texto. Lo buscamos una versión que tuviera un poco más de claridad en la manera de expresarlo. Pero los seguidores de Cristo en la ciudad de Éfeso los ponían a prueba y descubrían que eran falsos. Y el Señor les está alabando sencillamente por esto, porque ellos eran capaces de descubrir la falsedad que había y no se quedaban con lo que los falsos profetas o lo que se llamaban apóstoles les decían, sino que comparaban con la palabra, miraban sus acciones si estaban en correspondencia a sus enseñanzas, es decir, buscaban ciertos mecanismos para corroborar si eran falsos o verdaderos. Estos sí se llamaban apóstoles y predicaban un evangelio que no era el de Cristo. Entonces los habitantes de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, lograban sencillamente decantar que no eran. No nombraban a Jesús, por ejemplo, eran una de las maneras en que ellos usaban para descubrir que eran falsos maestros. Carecían de autoridad para enseñar y también para servir, y también para servir en la iglesia del Señor. El versículo 3 de estos 7 versículos nos anima o es la siguiente forma en la cual estas cartas a la iglesia del Asia Menor siguen este bosquejo. Palabras de alabanza. El Señor les alaba más fervientemente en el versículo 3. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Jesús está alabando a esta iglesia por sus obras, su trabajo duro, su trabajo presencial, continuo, ferviente por la obra del Señor. Ellos se mantenían en perseverancia en esta resistencia ante el mal. Se mantenían con una doctrina sólida para evitar que las falsas doctrinas pues fueran medrando el interior de la iglesia. Por eso llamaban mentirosos a estos falsos maestros, que también eran, o pudiéramos llamarlo, intrusos, que se colocaban dentro de la iglesia, pero su intención era más destruir a la obra del Señor. Ahora está, pudiéramos decir, sintetizando la posición de los efesios y alabándoles por su paciencia en soportar las dificultades en su nombre. Le prohibían a estos falsos apóstoles entrar en su iglesia, y con ello también dieron ejemplos a otras congregaciones para que se comportaran igual. Por ejemplo, las congregaciones de Pérgamo y Tiatira, que no llegaron a expulsar a estos falsos maestros y sufrieron pues las consecuencias que esto implicaba, pero en Efesios sí lo hicieron. Que un cristiano dé testimonio de Jesús no significa que la persona de Cristo, el nombre de Cristo, implica que uno pertenece a Cristo y se identifica plenamente con Él. Esto quiere decir que si uno ataca a un cristiano, ataca también a Cristo. Lo opuesto es también cierto. Si uno ataca a Cristo, también está atacando a los cristianos. Cuando alguien atacaba a Cristo en Éfeso, estaba ofendiendo a los cristianos de dicha ciudad. Dichosos ustedes si los insultan por causa de mi nombre, dijo Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Nos describe 1 de Pedro capítulo 4 versículo 14. Si las personas rechazan la predicación del Evangelio, entonces endurecen el corazón contra Cristo. El cuarto elemento
que aparece en esta definición son también las palabras de reproche. Y es que el título de nuestro encuentro tiene que ver una iglesia amorosa. Y las palabras de reproche con relación a la iglesia de Éfeso están exactamente dirigidas en ese sentido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Este es el reproche. Dios está buscando una iglesia amorosa. Él desea una iglesia que sea amorosa. Pero la iglesia de Éfeso, acabamos de describir las razones por las cuales el Señor le alaba, la manera en que le saluda y todo lo demás. Pero el pero que cambia todo, tengo contra ti, es las palabras de reproche que aparecen en el versículo 4 de este texto. El Señor está, a pesar de, pudiéramos decir, de todo el esfuerzo por oponerse a los malvados, para que no ingresaran a la iglesia, por definirlo como mentirosos y demás, para que no corrompieran a sus miembros, por perseverar sin cansarse y sobrellevar el nombre de Cristo en medio de las dificultades, pero algo andaba mal en la ciudad de Éfeso, o en la iglesia de Éfeso en particular. Ya no demostraban el amor a Cristo que tuvieron en los primeros años de la vida cristiana. Ya no demostraban el amor a Cristo que ellos mostraban en los primeros años. Alrededor de una década más tarde debemos recordar, Pablo le escribió al joven Timoteo, quien era pastor en Éfeso en ese entonces, y le dijo que amara con corazón puro, con una buena conciencia y fe sincera, el propósito haciendo de esta manera el propósito de Dios entre ellos, para intentar sacar o devolver a la ciudad, a los habitantes de la iglesia de Éfeso, a este primer amor, a amar con corazón puro. Qué importante, amar con corazón puro. Es un amor que no está basado en resentimiento, no está basado o tomando en cuenta los chismes de personas malintencionadas. Está sencillamente mostrando un amor puro. Amar con corazón puro es lo que el Señor desea para su iglesia. Se menciona en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 6 algunos falsos maestros de la congregación de Éfeso que se dedicaban a los mitos y a las genealogías, en vez de llevar adelante las exigencias del amor. En este amor de unos por otros en la iglesia de Éfeso, o es el amor hacia el Señor. ¿En qué sentido habían disminuido? ¿A qué amor se refiere? Jesús mismo da una respuesta, pues pudiéramos decir, sintetizada, cuando Él nos habla acerca de los 10 mandamientos y cuál era el mandamiento más importante. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente. Dice que este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es parecido. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Con respecto a esto, Dios es primero y luego los suyos. Y lo mismo hay que decir con respecto a la oración del Señor. Por lo tanto, cuando está hablando de este primer amor, lo que nos está queriendo decir que el amor genuino por Dios conduce de forma inequívoca a expresar amor al prójimo. Mientras que el amor al prójimo no es otra cosa que la expresión del amor de Dios. Está muy relacionado. No podemos amar si no conocemos el amor. Y Dios es amor. Dios es amor. Tenemos que conocer a Dios para poder entonces convertirnos en ese canal de transmisión de su amor y de su gracia a este mundo perdido. Pero si no amamos a Dios, ¿qué podemos entonces transmitir al resto de las personas? Y si no tenemos esa fuente de esa gracia, ¿qué podemos hacer? Lo que le está diciendo entonces el Señor a la iglesia es que sencillamente logre esto. Cuando Jesús dice que los efesios han perdido su primer amor, quiere decir que están viviendo y trabajando sin amor. Sin amor. Esto es lo que Pablo dice en 1 Corintios 13. Puede hacer muchas cosas, pero si no hay amor, de nada sirve.
Dios mismo enfatiza en el sentido de amar a su prójimo. Has dejado tu primer amor. Ha desaparecido de la congregación ese color brillante de la primavera. Ese color que estamos ahora mismo disfrutando de los framboyanes enflorecidos, del verdor de los árboles, que la lluvia pues intensifica que en cada una de sus caídas. Lo que estaba sucediendo en Éfeso es que ahora yo estaba en un otoño espiritual, donde puede haber un colorido, pero un colorido que va a desencadenar en la muerte, si no hay amor. Eso es exactamente lo que va a estar ocurriendo. Para decirlo en otras palabras, la iglesia que Jesús se dirigió no consistía en creyentes de primera generación, sino cristianos de segunda y tercera generación. Habían declinado y la iglesia había perdido ese sentido pasional que tuvieron sus antecesores. Y es lo que está el Señor llamando a la iglesia de Éfeso, que vuelvan a ese sentido. Mira cómo era que eran tus padres con relación al Señor y cómo tú puedes hacerlo. Mira cómo era la iglesia primitiva con relación al Señor y miramos cómo tú y yo nos podemos hacer semejantes en esa devoción a nuestro Dios. En otras palabras, estas personas carecían de entusiasmo para que habían demostrado sus padres y sus abuelos. Funcionaban no como propagadores de la fe, sino como cuidadores, como custodios. Hay que proteger la iglesia, pero no amaban a las personas de la iglesia. Había una deficiencia obvia en la expansión evangelística de la ciudad, de la iglesia de Éfeso, y como consecuencia estaban variando su forma de pensar. Amaban a su Señor, pero ya no con el corazón, el alma y la mente. Sí, en que lo amaban, pero era con un amor mucho más superficial. La primera generación hizo un esfuerzo extraordinario, de modo que cuando miramos en Hechos capítulo 19, versículo 20, la Biblia describe la palabra de Dios crecía y se difundía con un poder arrollador. Así describe Hechos capítulo 19, versículo 20, el impacto que tenían cada uno de los integrantes de la iglesia de Éfeso en ese entorno. Años posteriores, Pablo se dirige a una carta y los alabó por su fe en el Señor Jesús, por su amor a los demás cristianos. Y ahí aparece en Efesios capítulo 1, versículo 15. Ellos eran una iglesia amorosa. Pero los hijos y los nietos, o posiblemente algunos de ellos, comenzaron a enfriarse también. Y es verdad, se oponían a las herejías. Estaban demostrando perseverante que estaban dispuestos a luchar por proteger la obra del Señor. Pero la necesidad básica de la iglesia es que ese entusiasmo, ese amor por el Señor había decaído en ellos y se habían convertido en custodios y no exactamente en personas que estuvieran impactando con su vida amorosa la vida de cada una de las personas que les rodeaban en ese entorno. Y este es el reclamo que el Señor hace a la iglesia. Miremos si estamos nosotros en una página parecida o si no lo estamos. Pero es bueno que nos estemos comparando con este puntal tan relevante, porque el Señor desea una iglesia amorosa. Hay palabras de exhortación que aparecen en el versículo 5, los versículos 5 y 6, y seguimos este mismo bosquejo. Mira hasta dónde has caído y vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Mira hasta dónde has caído y haz las obras que hacían a mí. El verbo has caído en tiempo perfecto indica que han transcurrido un tiempo considerable, posiblemente un tiempo largo, en que esto comenzó a deteriorarse y que llegó a este estado donde ya una carta es necesaria para la iglesia de Éfeso. De paso, pasó el tiempo de apoyar, o de paso este versículo apoya pudiéramos decir, la fecha tardía de escritura de Apocalipsis que la fecha temprana. Había pasado un tiempo y este es uno de lo que los eruditos toman para corroborar o confirmar su hipótesis de que Apocalipsis fue escrita en una época ya final o más tardía.
como tal. El mandato de arrepentirse en este versículo 5 es claro. Está en tiempo aoristo, el cual significa que es una sola acción, pero que debe durar de una vez y por todas. Es decir, la oración de arrepentirse ahora, pero para cambiar notoriamente por el tiempo. El mandato se realiza que la obra de Dios se hacía antes. Su arrepentimiento debe ir acompañado de su decisión de trabajar con el mismo, con el mismo entusiasmo, con el mismo amor que sus padres. Es decir, mantener ese sentido de amor que sus padres hacían. La amenaza de ira que aparece en este versículo 5, que aunque se traduce como futuro, es un hecho en un tiempo presente que indica una acción inmediata. Te arrepientes ahora, no queda mucho tiempo, no queda mucho tiempo, haz ahora, hay que hacerlo ahora. Parece arrepiéntete o iré hacia ti. No, parece futuro, no, es instantáneo, está ahí, está el verbo quitaré en futuro indicativo. Denota que la amenaza no es una posibilidad, sino que es una certeza. A causa de no arrepentirse, ciertamente va a ocurrir lo que este versículo 5 nos está declarando. El Señor no solo señala su deficiencia, sino que también les muestra cómo corregirla. Después de criticarlo de forma negativa, su situación espiritual, manda de manera positiva cómo ellos pueden restaurar a la posesión del amor que Él desea para su iglesia. Deben recordar sin cesar su antigua posición, su historia eclesiástica, y recordar a sus antepasados por lo que habían hecho por la iglesia en un pasado, y recordar su historia, y se ha evaporado un poco su amor. Deben incentivar más ese sentimiento para que lo que estén haciendo, toda la defensa y todo lo demás que los versículos anteriores dicen que ellos estaban haciendo, pero que esté caracterizado por el amor. Ellos han caído en una posición de la posición anterior y su moral se ha destruido un poco. Es importante entonces recabar y llevar adelante este crecimiento. Cuando Jesús dice, realiza las obras que hacían al principio, tiene en mente no las obras que los efesios habían estado realizando todo el tiempo, sino más bien las obras de amor de Cristo. La manera en que Cristo lo hacía. Se enfatiza no en la palabra obra, sino en el término al principio. De igual modo, Jesús preguntó a Pedro a orillas del mar de Galilea, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le pide a los creyentes de Éfeso entonces que se amen su obra y amen al Señor con una dedicación incondicional. Por ello deben cambiar su estilo de vida, o sea, deben arrepentirse y dar un giro de 180 grados en lo que ellos están haciendo. La amenaza es latente y clara. Sin embargo, si no responden a estas invitaciones de Jesús de arrepentirse, el Señor dice claramente en este versículo que va a tomar medidas drásticas. Vas a venir y ya este camino para visitarlo no esperaré hasta su venida, no va a esperar hasta la consumación, no, va a venir ya en ese mismo instante, antes de la venida del Señor. Hay evidencias objetivas en el sentido de que el cristianismo nominal muere de muerte natural en el plazo de una o de 2 generaciones. Por consiguiente, desaparece por completo de la escena y el Señor no quiere que eso ocurra. No quiere una iglesia nominal, no quiere una iglesia que no vibre en el sentido del amor con el cual Él impactó a este mundo y ha logrado tanto avance de su reino. Quizás los miembros se sigan reuniendo, pero lo hacen con fines sociales y no por razones espirituales. No se aman. Relevante e importante tener en cuenta estas advertencias. El versículo 6 continúa con estas palabras de exhortación: mas tienes esto, que aborrece los hechos de los nicolaitas, los cuales también yo aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Hay 3 opiniones respecto a quiénes eran los nicolaitas. Más bien conjeturas, pudiéramos decir,
porque los detalles que aparecen en Apocalipsis son pocos para poder definir quiénes eran los nicolaitas. Primero, la iglesia primitiva, Ireneo, estuvo enseñando que los nicolaitas eran seguidores de Nicolaus, el converso al judaísmo que fue nombrado diácono en Hechos capítulo 6, versículo 5. Y también luego otros consideraban de que estas personas constituían una secta gnóstica que trató de infiltrar la iglesia y de causar daño. Algunos piensan también, por una razón exegética, que los nicolaitas eran aquellos que enseñaban las doctrinas o lo que se llama la doctrina de los falsos apóstoles, eran seguidores de Balán, es decir, venían de ese contexto. Recordemos que Balán quería desviar al pueblo de Israel, y en ese sentido ellos querían hacer exactamente querían hacer lo mismo. Esta hipótesis tiene valor porque típicamente en hebreo se usan los paralelismos, es decir, como recurso para expresar las ideas y demás. Al comparar con los seguidores de Balán, encontramos que los nicolaitas también, ellos querían engañar, y al mismo grupo pues también estaban teniendo la certeza de confundir. Hayan sido quien hayan sido los nicolaitas, y ante quizás la falta de información pues precisa con esto, aunque usted puede encontrar muchos criterios de personas que te ofrecieron sus tesis o sus postulados, la verdad es que no hay una información que se pueda confirmar con toda cabalidad, a excepción de estas confirmaciones en Éfeso y Pérgamo. Solo podemos asumir con toda claridad que la vida de los nicolaitas se caracterizaba por la inmoralidad, la participación en comer alimentos ofrecidos a los ídolos, y también eran en la perversidad de la verdad. En la perversidad de la verdad. No eran buenas obras lo que ellos hacían. Y la iglesia de Éfeso aborrecía. Pablo les exhorta por eso. Pero de todas formas, insiste en que ellos tenían que hacer todo lo que estaban haciendo, todas esas luchas que estaban llevando adelante, pero teniendo en cuenta el amor. Ahora, ¿cómo hacerlo? El versículo 7 nos muestra entonces cómo hacerlo. Les manda a escuchar el Espíritu. Qué importante que como pueblo de Dios estemos escuchando el Espíritu de Dios. Lo tengamos presente en cada una de las cosas. Por eso no se puede tomar una decisión si alguien va a estar haciendo o promoviendo algún tipo de idea, o si alguien va a estar estableciendo algún tipo de acuerdo previo para cuando llegue el momento de tomar la decisión ya esté todo arreglado. Eso no es obra del Espíritu. El Espíritu pone en el corazón de cada una de las personas lo que ellos deben votar y de qué manera lo deben hacer y cómo lo deben hacer. En cuanto al funcionamiento de la iglesia, era lo que el Señor le está mandando a la iglesia de Éfeso. Le manda a escuchar el Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es una fórmula que ya conocemos. El que tiene oído para oír, escuche. Salió de la boca de Jesús durante su ministerio en muchas oportunidades. Aquí aparece una versión ampliada, pudiéramos decir, con la frase lo que el Espíritu dice, que aparece en todas las 7 cartas. En todas aparece esta misma expresión. Es una expresión idiomática que se refiere a la capacidad de una persona para oír, pero oír con atención. Oír, pero oír con atención. Y además oír con atención y obediencia la palabra del Espíritu. Jesús habla por medio del Espíritu. Jesús habla por medio del Espíritu. Es una frase clave para que habla de la expresión desde el triunfo. Para que hayan promesas y salgamos victoriosos, debemos escuchar al Espíritu. Es una frase pues que está en el sentido del participio presente. El que está triunfando, no el que va a esperar a triunfar, no, el que está triunfando ya es aquel que está escuchando el Espíritu, que está viviendo en amor y que está haciendo lo que el Señor le está encomendando. No es un tiempo pasado perfecto o como una acción finalizada, sino es una actuación actual y continua. Una actuación actual y continua. Es decir, el conflicto y las pruebas de la vida presente en el mundo
de las 7 de la iglesia no son definitivos. El triunfo y el propósito de la iglesia tienen su fundamento en la victoria de Jesucristo, la victoria que ya Cristo tuvo por nosotros. Cristo ganó la batalla, pero la guerra todavía no ha concluido. Solo los mártires, sino todos los creyentes estamos involucrados personalmente en una guerra contra Satán y sus seguidores. Por lo tanto, todo seguidor de Cristo recibe la promesa de vida eterna y todas las promesas que hacen al creyente fuerte ante los embates del adversario. Teniendo presente que Jesús promete al que triunfe el derecho de comer del árbol de la vida. Al referirse al árbol de la vida con eficacia, nos habla acerca de Adán y de Eva que pecaron. Dios le expulsó del jardín y lo colocó un ángel de una espada flameante que custodiaba el árbol. Dios impedía que nuestros antepasados comieran del fruto del bien y del mal, y también que pudieran regresar a ese sitio. La redención que Cristo hizo sencillamente nos ofrece la consumación e incluye la promesa del triunfo, de comer del árbol de la vida en el paraíso que Dios está ofreciendo. Nos llama entonces a que seamos una iglesia de amor. La enseñanza del paraíso está muy clara, pudiéramos decir, en el Antiguo Testamento, y sugiere un lugar deleitoso, no dañado por el pecado. Se encuentra en el principio y también en el fin de la Escritura. La palabra describe la vida feliz que tendrán los creyentes con Cristo, un nuevo cielo y una nueva tierra, define Apocalipsis para ese momento. El paraíso de Dios es parecido al jardín del Edén que Dios creó para Adán y Eva, pero también un poco diferente al mismo, porque el Señor va a estar con toda la humanidad rodeando ese sitio. La iglesia que Dios desea. ¿Cómo es la iglesia que Dios desea? El Señor nos llama a que seamos una iglesia amorosa. Luchamos contra las adversidades, luchamos contra los que quieren engañar o pervertir el derecho de la iglesia, pero en cada uno de los sentidos no podemos perder de vista que somos baluarte del amor, la esencia misma del amor, porque si Dios es con nosotros y Dios es amor, entonces somos nosotros los proclamadores de ese amor de Jesucristo. Por lo tanto, describimos en esta porción de la palabra de Dios una enseñanza tremenda para nuestras vidas. La iglesia que Dios desea es una iglesia que es saludada en el capítulo 1, es una iglesia en la cual el Señor se le muestra como el que tiene las 7 estrellas y el que camina por los 7 candeleros. Dios está presente en medio de la iglesia. Es una iglesia que el Señor evalúa espiritualmente, una iglesia que está impidiendo que entren los falsos apóstoles, que los llaman mentirosos. Es una iglesia que es alabada por su constante resistencia, por sus luchas, por la manera en que está laborando, pero es también una iglesia que el Señor le dice: no dejes de amar, no dejes de amar, y no permite que lo que está escrito en los últimos tiempos, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. No permitas, mantente haciendo con amor la obra del Señor, y exhorta a la iglesia entonces de esa manera a que escuchemos al Espíritu, que es la manera de salir victoriosos. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra y por tu bendición. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a hacer esa iglesia llena de amor que impacta a este mundo con tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.